y le doy a Cache Screen. Ok. Está habilitado el micrófono. Estoy grabando, está la bolita arriba. Estamos bien. El otro video lo subo mañana. Ok, listo. Entonces, todo ese cuento que yo les he hecho siempre es resumiendo todas estas cosas para no ponerlos a leer. Eh, Cuando vamos a implementar entonces una ROM, podemos verlo de esta manera. Ya lo vimos en la clase anterior. Los buses de direcciones, el bus de direcciones viene siendo esta parte de la tabla y el bus de datos, que es la salida, viene siendo esta parte de la tabla. Yo puedo llenarlo aquí como yo quiera. Y esto de aquí siempre va a ser igual, que a cada una de las direcciones le va a corresponder un espacio. Todas las memorias funcionan de la misma manera. Ahora, ya es la forma de yo medir como quiero. Vean que, por ejemplo, si yo tengo 3 bits, eso es lo que dice el siguiente slide, pero se los voy a explicar. Si yo tengo 3 bits, pues sencillo, yo puedo medir 2 a la 3 posiciones de memoria. La cantidad de bits que yo tenga del bus de direcciones, pues 2 a la esa cantidad de bits, me va a dar el tamaño de elementos, de bloques que yo puedo almacenar en la memoria. Entonces, si a mí me dicen, la memoria es de 8 bits, o sea, un byte, y tengo 3 bits de direcciones, puedo grabar 8 bytes. Si tengo 3 bits de direcciones, puedo hacer 8 bytes, 8 bytes. Pero todo depende del tamaño que tenga yo en la salida. Entonces, hay dos parámetros ahí, el tamaño del bus de direcciones y el tamaño del bus de datos. Entre el bus de direcciones y el bus de datos, yo puedo obtener el tamaño completo de la memoria. Como les digo, si cada elemento de datos tiene un byte, y tengo 3 bits, significa que tengo 8 bytes. Ahí me siguen, estamos bien. Si yo tengo, por ejemplo, si cada elemento de datos es de 16 bits, o sea, 2 bytes, pues yo miro hasta cuánto puedo contar con el bus de direcciones y lo multiplico por 2, y ese me da el tamaño en bytes. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, los sistemas de 32 bits, le cabe una palabra y una palabra tiene por lo general 32 bits, que son 4 bytes. Entonces yo miro el 2 a la tanto y multiplico por 4 y me va a dar el tamaño que yo quiero ahí. Eh, Vámonos para acá, eso es lo mismo que yo les expliqué, así es como se implementa un lookup table. Lo que quiero es entrar ya a hablar de lo de las máquinas de estado. Eh, Cuando hablamos por dentro, no se diferencia mucho a lo que es la RAM. Vean por dentro lo que hace aquí. Es un decoder. Y básicamente, dependiendo del bus de direcciones, que es el que está a la izquierda, yo habilito este, o este, o este, o este, o este, o este, o este. Alguno de estos que están aquí lo habilito. Y dependiendo de lo que yo elija aquí, enciendo los bancos de memoria y voy a colocar la salida. Al final, internamente, eso se va a ver como una matriz, de esta manera. Yo les comenté que es un proceso como rough, brusco, abrupto. Pues prácticamente una ROM de estas que son ya en chip, cuando son una EEPROM, por ejemplo, que se puede borrar electrónicamente, uno lo que hace es que vean que aquí hay unos fusibles y esos fusibles van conectados aquí a ground o perdón, aquí van conectados a VSC, que es a 5 o 3.3 voltios. Y si yo tengo esto acá y lo abro, ya estos 5 voltios no llegan aquí, entonces ya esto va a valer un 1 o un 0, dependiendo pues si yo el 1 lo dedico con 5 voltios o con 0, pero voy modificando electrónicamente lo que va pasando aquí dependiendo de cómo yo vaya abriendo los circuitos. Una vez yo haga eso, eso ya no se puede rehacer, ya no se puede volver a escribir. Obviamente las tecnologías han cambiado, ¿no? Yo ya puedo, hay algunas que se pueden volver otra vez a poner. El problema principal, Cristian, bajen la voz, por favor. Sí. Eh, Aquí yo ya puedo volverlos a cambiar dependiendo de lo que sea, pero el caso con la ROM es que es más barata, porque yo al poder hacer esto, pues realmente son procesos que son o sea, le estoy perdiendo features, ¿sí? Es muy rígida, no puede cambiarse tan dinámicamente, por tanto, pues cuesta menos. Entonces ya empezamos a hablar de lo que son jerarquías de memoria. Mientras la memoria es más costosa, está más cerca del procesador. Mientras más cerca del procesador, es más rápida. Entonces, ustedes han escuchado el término de la memoria cache. No sé si alguno ha escuchado eso. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una memoria cache? Está directamente programada en el CPU. Ok. ¿Qué más? Más rápida, muy bien. ¿Qué más? Ese, siendo los otros dos features importantes,
ese que acabas de decir es el feature más importante de la memoria cache. Eso lo vemos en aquí. Sí, que saca una copia local de lo que está. Si una memoria cache lo que hace es que me graba una copia local. Si yo tengo, por ejemplo, acá estoy en una librería, en una biblioteca, y yo todos los días tengo que ir a sacar, qué sé yo, la Constitución de Estados Unidos para leerla, pues yo pierdo tiempo yendo a buscarla y volverla a traer de la anaquel y ponerla en la mesa. Más fácil, yo saco el libro el primer día, le saco copia y la copia de las páginas que yo quiero lo pongo encima de mi escritorio. El siguiente día que llegue ya solamente veo esas copias. La memoria cache saca una copia local de lo que hay en la memoria ya profunda y lenta para no tener que ir hasta donde ella, sino que la graba de manera local para poder acceder rápidamente a ella. Entonces, eso también se hace mucho y entonces eso es precisamente por los precios. Realmente el kilobyte de memoria cache puede costar 10.000 veces lo que vale el kilobyte de la memoria que está más lejos, que sería, por ejemplo, ya un hard drive de esos que son los discos que rotan, ¿sí? O sea, mientras más lenta y más barata, está más lejana y es más demorada en poder acceder. Y ¿cómo les digo yo? No subestimen el poder de las memorias, porque realmente los precios de las computadoras y el rendimiento que tienen hoy en día, tanto las GPUs como las computadoras normales o las HPC que las computadoras industriales, no solamente es métale un procesador Intel, ¿cómo se llama? Arria o estos, ¿cómo se llaman estos? No, ¿cómo es? Xeon, que ahorita hay otro que es también todo brutal, no me acuerdo. Un Intel pues bien brutal, métale eso que con eso es rápido. Realmente la tecnología, la memoria es de las cosas que más afecta. Cuando hablamos, por ejemplo, yo les cuento a los de Arquitectura 2 que la limitación principal de la consola Nintendo era memoria, porque era carísima. Ni siquiera el procesador, la memoria era lo costoso en ese tiempo. Y hoy en día sigue siendo igual. Entonces, el acceso a memoria es sumamente delicado, sumamente importante y depende altamente de la tecnología que me permita hacer los accesos de manera rápida. Y ahora, como no podemos hacer que todo sea barato, pues lo que sea más costoso, usémoslo para lo que lo usamos más, que es más cercano al procesador. Mientras más cercano al procesador, meto una tecnología más costosa, más lejano meto una tecnología más barata. Ok, aquí ustedes lo ven como un arreglo, es lo mismo, dependiendo de cómo ustedes abran o cierren los fusibles, pues van a tener eso que está ahí. Esto simplemente es un ejemplo de cómo ustedes pueden utilizar una ROM para hacer un truth table. Yo esto no se les voy a preguntar en el parcial, me parece que es redundante con lo que ustedes ya conocen. Simplemente a la izquierda son las entradas, a la derecha son las salidas, y es una forma básica de mostrar yo cómo puedo hacer unas tablas de verdad a partir de ecuaciones booleanas que ustedes están en perfecta capacidad ya de hacer estas tres ecuaciones booleanas y convertirlas a una tabla. Eso no creo que valga la pena volver a repasar eso para el examen. Dependiendo de lo que pongan ustedes en los fusibles, pues ustedes van haciendo estos contactos que yo les estaba diciendo acá y pues crean la tabla de verdad. Acá es donde yo me quiero comenzar a enfocar. Si ustedes saben que una tabla de verdad me sirve a mí para implementar una lógica combinacional, yo tengo acá, por ejemplo, una máquina de estados. Esta máquina de estados, esto sí es pregunta de examen final. Esto de aquí, ¿es una máquina de Mini o es una máquina de Moore? ¿Qué creen ustedes? Solamente para recapitular, máquina de Mini depende de los estados y de la entrada. Máquina de Moore depende de los estados nada más. ¿Es una máquina de Mini o una máquina de Moore? Uy, dijeron Mili. ¿Ah? De la derecha del ROM está el output. ¿Quién levanta la mano y dice que es de Mili? ¿Y quién levanta la mano y dice que es de Moore? Ok, son minoría, pero ganaron los de Moore. Ok. ¿Quién dijo que es una máquina de Moore? Me explica por qué es una máquina de Moore. Solo depende de los estados. Y la salida está directamente conectada al estado. En ningún momento la salida está conectada a la entrada. ¿Sí? Por tanto, es una máquina de Moore. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es el bloque de ROM? El bloque de ROM realmente, ya les expliqué, es una lógica combinacional. Póngale aquí ANDs, OR, XOR, sumadores, lo que sea. Esto ya es una lógica combinacional. Véanlo como una caja negra de una lógica combinacional. Imagínenselo así. Entonces, la salida yo la puedo definir como una combinación de los estados. Máquina Moore por defecto. Y flop, que es el que define que es una máquina de estados, y la lógica del estado presente, que también es otra ROM que depende del estado y de las entradas, como una máquina de estados común y corriente. Entonces vean que ustedes ya pueden hacer una máquina de estados reconfigurable
utilizando memorias ROM. Si la memoria ROM la pueden reprogramar, que eso se puede. El problema, lo único que yo no, que la diferencia, quiero que lo entiendan, es que la ROM se puede reprogramar. Hay tecnologías de ROM que se dejan reprogramar, pero no en caliente. No es que ustedes ahí, mientras que están corriendo, puedan, o sea, deliberadamente reescribirlo, sino que tienen que apagar el sistema y tienen que hacer un proceso de escritura y tienen que volverlo a poner a andar. Esa es la gran diferencia de lo que hay. Como esas ROM las puedo usar para definir los estados, ya yo puedo usar eso pues para definir secuencias y vamos a ver cómo funciona. Tengan en cuenta que, vean, esta es una máquina de Mili. Así se vería la máquina de Mili. ¿Sí? Que vean que está conectada directamente a la entrada. ¿Sí? Ok. Ese es como el abrebocas de lo que sigue, de lo que ya vamos a ver. Ahora sí vamos a la unidad de los datapads. Es esta la que ya quiero empezar. Esta sí es la última unidad. Esto es lo último que vamos a ver acá en el curso. ¿Sí? Esto es lo último que me interesa que tengan una introducción clara de dónde vamos a llegar. Y si mis cálculos están bien, diría que el miércoles ya lo estamos terminando. Si lo terminamos el lunes, pues dejamos ahí. Pero estimo que el miércoles lo estamos terminando. Acá nosotros vamos a ver un datapad basado en ALU. La ALU es una unidad aritmético-lógica. Yo no recuerdo, en este momento me falla la memoria, si en los componentes que les mandaron ustedes en el kit hay una ALU. No sé si ahí venía una ALU que sume, que reste, que haga AND, que haga OR, que tenga unos pines de selección de cosas. Creo que hay sumadores, pero no estoy claro si hay ALUs o no. Ese es este componente, por ejemplo, eso es uno de los tantos componentes, no es que las ALUs solo sean ese componente. Pero el 74382 es un componente que sería una ALU. Perdone que los termino mareando si subo y bajo mucho. La ALU puede hacer diferentes funciones. Puede sumar, puede restar, puede hacer complemento a 2, puede hacer, no sé, todas las lógicas que se les ocurran. Hay ALUs más complicadas que hacen multiplicaciones, hay de todo. Básicamente la ALU es uno de los corazones de un datapad. O sea, casi todos los procesadores, cuando ustedes los ven a fondo, van a encontrar una ALU puesta en la mitad. Eso que está aquí, pues, básicamente pues, es la misma máquina. Y la podemos representar la ALU así. Tienen un dato de entrada A, tienen un dato de entrada B, tienen un puerto de función y tienen unas condiciones. Finalmente tienen la salida. Data A y data B pueden tener cualquier tamaño. Ustedes les tienen que decir, la ALU es de 8 bits, una ALU de 16 bits, se los tienen que decir. Rara vez hay una ALU de 1 bit, pero las hay. La función tiene pues los bits que se necesiten para definir la función. Por ejemplo, si tengo 8 funciones, pues uso 3 bits, etc. Eso depende de la variabilidad que tenga la ALU. Las condiciones son elementos sumamente importantes que los vamos a ver en el próximo semestre, porque esto es como un supervisor de lo que está pasando aquí. Ustedes, por ejemplo, han escuchado de aquí, por ejemplo, que hay tanta farmacéutica. ¿Alguno tiene algún familiar que haya trabajado en farmacéutica, tal vez, o ha escuchado el cuento? Pero, ¿tienes una pregunta? En una farmacéutica donde se hace control de calidad. Entonces, yo hago control de calidad, entonces pasan dos elementos y produzco una salida. Y tengo un supervisor. El supervisor está así. En el examen 2, por ejemplo, vimos un circuito para comparar dos elementos, que si A y B eran iguales a 0. ¿Sí? Eran iguales, perdón. ¿Qué hago? Lo resto y verifico si es 0. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ese circuito que verifica si es 0 sería uno de los supervisores. Vimos también circuitos para ver si dos dígitos son iguales basados en XOR, perdón. Vimos componentes de mayoría. A mayor que B, B mayor que A. Vimos diferentes tipos de formas de ustedes verificar. Acá en las condiciones, pónganle la cantidad de bits que ustedes quieran. Eso depende del diseñador. Puede decir si este data out es negativo. Por ejemplo, si la ALU corre en toSComplement, verifica el último bit y lo conecta directamente al bit de negativo y me dice si el resultado fue negativo. Puedo decir si hubo overflow. Eso también lo vimos, que es verificar si los dos signos son iguales, el signo afuera es diferente, o la XOR de los dos últimos carries. Todo eso lo podemos hacer con estos pines de condición.
Y pueden ser cualesquiera condiciones que ustedes tengan. Ustedes miran un procesador y los procesadores tienen esas condiciones. El procesador Intel puede calcular como 50 y pico condiciones que hay entre una operación aritmética. ¿Para qué sirven esas condiciones? Ellos son como banderas. El proceso está corriendo todo el tiempo. Llega un cero, cero levanta. Pase lo que pase, cero levanta. Llega un overflow, overflow levanta. Llegó, qué sé yo, llegó un carry, carry levanta. Siempre hay alguien que está observando el proceso de lo que ocurre y esas banderas yo las puedo rutear directamente al procesador y decirle al procesador que corra, por ejemplo, una excepción o una interrupción. Y el procesador, al leer esas banderas, puede brincar un segmento especial de código. Por ejemplo, todos aquí, bueno, los que son Mac no, pero han experimentado lo que llaman la famosa pantalla azul, ¿no? Entonces, cuando son esas pantallas azul, muchas veces ocurre porque son acceder, por ejemplo, a memoria fuera de rango. Si, por ejemplo, yo le pido a él que me escriba en un sector de memoria donde está grabado el corazón de Windows, él va a levantar pantalla azul. Si, por ejemplo, hay una operación lógica que no coincidió, va a levantar pantalla azul. Y esos son esos códigos de excepción que ustedes ven. La ALU forma un papel súper importante a la hora de determinar esas excepciones, porque una de esas 50 y tantas banderas puede determinar que si lo que está llegando son direcciones y lo que sale es una dirección objetivo para el contador de programa y el programa no puede ir allá, esa bandera se levanta y tumba el programa. Entonces dice, el programa crasheó por culpa de la sección no sé qué. Y eso depende de esos pines de condición. O sea, así de ese nivel de importancia allá al fondo llega la ALU. Podemos ver que está compuesta de muchas cosas y pues, básicamente ustedes pueden ver una hoja de datos de una ALU así. No van a ver como, o sea, casi siempre tiene como este estilo. Ustedes ven, por ejemplo, la entrada, que son los ocho combinaciones de los bits de selección, tienen, dependiendo de lo que elijan, pueden ser clear, B-A, A-B, A más B, A XOR B, A OR B, A AND B, o el preset que ustedes le programen, que ustedes le dicen cuál sea. En este caso, pues, lo programaron para 111. Y estos son como los comentarios de lo que él hace. Así se ve el componente. Si ustedes compran el componente y lo van a instalar, es así. Los ejemplos que vamos a hacer, solo por simplicidad, lo vamos a hacer basado en esta tabla. Yo la voy a ir llevando a través de los slides. Entonces, vean que, por ejemplo, ustedes tienen dos funciones. Ustedes dicen, ustedes quieren hacer esta función. Ustedes quieren hacer esto que está aquí. Ustedes quieren hacer que sea el número 4 menos el número 1 y me produzca un 1. Un 3, perdón. Entonces, para ustedes poder hacer eso, en el hardware, ustedes en la ALU, lo que van a hacer es que primero tienen que cargar el data A. El data A lo tienen que cargar con el número 4. Entonces van a cargarlo con el número 4. Y el data B lo van a cargar con el número 1. Llega un flanco de reloj. Tan pronto llega un flanco de reloj, noten que poner esto de aquí, este dato y este dato tiene que ocurrir por acá atrás. Si no ocurre por aquí atrás, cuando llegue el flanco de reloj, el dato no va a estar listo. Eso lo vimos en timing. En timing yo les dije, la foto, la gente tiene que estar quieta antes de que tomen la foto. Entonces, los datos llegan antes del flanco de reloj. Apenas llega el flanco de reloj, esos datos que son el 4 y el 1 pasan ahora a estar aquí. Ahora pasan aquí. Ya fueron absorbidos y pasan a la parte de afuera del flip-flop. ¿Qué pasó? Puse la mano acá. Un momento, por favor. Ahí. Listo. Pasan a través del flip-flop, pasan la puerta. En los datapads, y mucho cuidado con eso, porque eso sí puede ser la diferencia entre que tengan un ejercicio bueno y malo en el examen. Prácticamente es el único ejercicio que van a resolver de este estilo. Los flip-flops hacen las veces de puerta. Ellos dejan pasar las cosas. Si ustedes no son conscientes del timing del flip-flop, pueden cometer errores y cruzar datos. Entonces, siempre que llega el flanco positivo, se abre la puerta y pasa el dato. Como el canal de Panamá. Se abre la esclusa, pasa el barco. Se cierra y aquí llega un nuevo dato. Se abre la esclusa, pasa y llega un nuevo dato. Y siempre está llegando un nuevo dato de manera serial. Tan pronto tengan el 4 y el 1, llegan a la ALU y la función, lo que estábamos diciendo era que íbamos a hacer la resta. Entonces vamos a la tablita y en la tablita dice A menos B. Entonces la instrucción es 010, que es A menos B.
y yo me voy entonces al puerto de función y le voy a poner 010. Inmediatamente yo hago eso, combinacionalmente el 4 menos el 1 me va a dar 0011 como salida. Y en el siguiente flanco de reloj, que me llegó después de este, primero llegó este y después llegó este, voy a coger este dato que ya estuvo aquí y me lo voy a traer y ya lo puse en la salida. Y ahí ya ejecuté una operación aritmética. Es fundamental entender esto para lo que vamos a ver después. Primero ocurre el flanco de reloj, ocurre lo combinacional de entremedio y después llega el otro flanco de reloj que termina de sacar las cosas. Siempre es, llega todo, llega flanco de reloj, las dos puertas se abren. Llega flanco de reloj, las dos puertas se abren. El dato de aquí pasa acá, el dato de aquí pasa acá. Siempre es, eso se llama diastólico, como el corazón. Ocurre de manera diastólica. Esto todo el tiempo está haciendo esto. Abre y cierra, abre y cierra. Cuando se abre la puerta, los datos bajan, ejecutan y esto está cerrado, todavía no pasa. La próxima que abra la puerta, el dato sale. Si yo no entiendo bien esa parte diastólica, lo siguiente se me va a hacer muy complicado. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Vamos bien? Listo. Estoy empezando suavecito. Bueno, esto es la ALU. Si yo puedo, por ejemplo, yo las ALU perfectamente puedo usar dos ALUs. Y lo único que necesito hacer es conectar los carries, básicamente. Ustedes aquí en este diagrama lo que ven es parecido como cuando yo puedo concatenar full adders. Si concateno los carries, puedo usar varias ALUs, pero yo no les voy a pedir que hagan eso, tranquilos. Es para que lo sepan. Yo puedo hacer una ALU de 8 bits formado de dos ALUs de 4 bits. Siguiente elemento importante. Vamos a ver los elementos importantes para poder construir la TAPAD. Hay una cosa que se llama un buffer triestado. Este es el siguiente elemento importante. ¿Por qué? Porque en esta unidad lo que vamos a ver es ruteo de datos. Vamos a rutear datos a través de un camino. Si yo voy a rutear datos en un buffer triestado, yo lo que puedo hacer es, si este enable está en 0, la puerta está cerrada. Es parecido al flip-flop, pero esto es combinacional completo. Esto no es síncrono. Aquí no hay señal de reloj. Esto lo puedo abrir y cerrar en cualquier momento, mientras que en el flip-flop depende del flanco de reloj. Esto que está aquí me abre o me cierra la puerta. Pero hay algo muy importante. Hay algo muy importante. Esto es una puertica. Eso lo tengo que explicar. Esto es como si fuera una puertica. Si yo, dependiendo de que si pongo 1 o 0, esa puertica se abre o esa puertica se cierra. ¿Listo? Ahí estamos claros. Parecido al flip-flop, pero recuerden que el flip-flop es una memoria. Esto es combinacional. Esto lo único que hace es que eléctricamente conecta in con out. Eso es todo. Pero aquí hay una cuestión que es súper importante. ¿Qué pasa si ustedes conectan 5 voltios con ground? ¿A qué huele? Huele a licuadora. Como, bueno, en la época mía, que era la licuadora que olía cobre, que olía quemado. Huele feo. ¿Sí? Y yo no sé si alguno de ustedes ha alcanzado ya a quemar un componente, nada, pasa nada si lo quemaron, pero queman el componente. Si conectan 5 voltios con ground, la resistencia es 0, por tanto la corriente es infinita y quemaron el componente. Si ustedes abren esta puerta, aquí, ¿hay 1 o hay 0? Es lógico que no hay 1, eso queda claro, pero hay 0. Es una buena forma de verlo. No tienen por qué saberlo, pero es más una pregunta retórica, de hecho. Pero acá no hay ni 1 ni 0. ¿Por qué? Y acá hubiera un 0, es como si fuera un ground. ¿Qué significa que si hubiera un ground? Que si yo le conecto aquí 5 voltios, queme el componente. ¿Cierto? Les acabo, por eso empecé con esa pregunta. Y si hubiera un 1, al yo conectarle ground, también queme el componente. Entonces, no es activo. Lo que hay aquí no es activo, es un terminal abierto. Eso terminal abierto tiene un nombre, y es un nombre que se llama alta impedancia, se llama high impedance. Y es un puerto que está ahí, que no es ni 1 ni 0, es como tener un cable al aire, que no pasa nada si yo le pongo un 1 o un 0, no lo quemo, no daño el componente. Y esto se usa precisamente porque es para cuando tengo muchos componentes hablándole al mismo bus, al mismo elemento de datos. Si yo tuviera otro tristed buffer acá abajo conectado a esto y ambos le hablan al tiempo, este pone un 1 aquí y el otro pone un 0, queme los dos componentes. ¿Sí? La cuestión es, si yo tengo otro tristed buffer aquí y lo tengo conectado directamente acá
y yo tengo acá un 1 y tengo acá un 0 y yo abro las dos puertas, o sea que le pongo un 1 aquí y le pongo un 1 acá, la corriente me va a fluir de aquí hasta aquí y lo quemé. De una, se quemó. No puedo hacerlo. Así yo esté poniendo un 0, así yo tengo un 0 aquí, aquí tengo un 1, formé un puente para que se queme el componente. Yo tengo que evitar eso. Yo no puedo tener dos componentes hablando por el mismo canal. ¿Sí? Como en los walkie-talkies. En los walkie-talkies solo puede hablar una persona al tiempo. ¿Sí? Entonces yo tengo que garantizar de que hay una forma de que solo puede hablar una persona al tiempo. Para que solo pueda hablar una persona al tiempo se usan estos componentes. Y la lógica se hace para que solo una de estas puertas pueda estar abierta. Las otras tienen que estar cerradas. Y cuando todas están abiertas, todo el bus está en alta impedancia y acepta que le pongan lo que sea. Es la única forma que yo puedo escribir ahí adentro. Yo tengo una simulación que eso lo podemos ver yo creo que el lunes. Pero lo que quiero que el takeaway del asunto del tri-state buffer es que se usa para conectar muchos elementos al mismo puerto, al mismo cable. Se usa para evitar que varios le abren al cable al mismo tiempo y se hace para poner una puerta entre medio. Siguiente elemento. Este es fácil, esto es un registro, esto es un flip-flop tipo D. Casi que es un latch. O sea, simplemente véanlo como un registro. Cada vez que llegue un flanco de reloj, lo que está aquí, pasa aquí. No más. Para efectos de lo que vamos a ver en esta unidad, eso es lo que hace el registro. Lo que esté arriba se va para abajo cuando llegue un flanco de reloj. En esta unidad, cuando yo hablo del flanco de reloj, el edge, el positive edge, es sumamente importante. El positive edge es el que les define todo. Si algo no ocurre antes del positive edge, no se va a propagar. Y la forma de entender esta unidad es entendiendo los edges. Ok. Si estamos hablando de una computadora normal, ahora para ponerlos en contexto, esto es una visión muy rudimentaria de lo que es una computadora, pero la gran mayoría de procesadores de computadora funcionan así. Tienen dos cosas. Yo he mencionado mucho la palabra datapad. Datapad es quien manipula los datos. Datapad es el que hace todo. O sea, el que suma, el que resta, el que manipula la memoria, el que pone en puerto. El datapad se encarga de toda la manipulación de los datos. Mientras que la unidad de control, que es la lógica de control, se encarga de rutear esos datos como debe ser. Entonces los datos dentro del procesador van a subir, van a bajar, se conectan, llegan aquí como a abrir puertas y abrir válvulas. Quien controla eso es la unidad de control y el datapad lo diseña uno para que todo pueda andar dentro de él. Como si yo tuviera tuberías esas de las piscinas que son tan complicadas. Pues yo para abrir válvulas, cerrar válvulas y todo eso, solo tomo las decisiones en la unidad de control y las válvulas y todo como tal es el datapad. En el datapad tiene datos de entrada, datos de salida, tiene comandos y tiene condiciones. Tiene condiciones de estatus. Por eso les empecé mencionando que en la ALU hay condiciones. Si es 0, si es overflow, si es negativo, lo que sea, todo eso viene por este puerto, entra a la unidad de control y ella, dependiendo de las entradas externas y de lo que esté en el estatus del sistema, manda los comandos al procesador para que haga lo que tenga que hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo hablando muy de corrido. Ok. Ahora, vamos a empezar con el más simple. Esto de acá. Vamos a considerar este caso. Vamos a querer sumar A y B. Y lo que nos dé A y B, vamos a poner el resultado en A. Luego de eso, vamos a restar A y B. Y lo que me dé ese resultado lo vamos a poner en B. Y luego de eso, vamos a hacer una operación OR entre A y B. Y lo que me dé eso lo ponemos en A. Y luego hacemos como una repetición. Eso es la meta de lo que queremos hacer. Queremos hacer esas tres operaciones. Hacer una suma, hacer una resta y hacer una OR. Con esto que ustedes están viendo. Con esto que ustedes están viendo, tenemos que identificar cuáles son las variables de control. Las variables de control dentro de este circuito son tres. Tenemos cargar A, cargar B y la función que queremos realizar. Eso es todo. Ahora, nosotros vamos a asumir que A y B pues ya tienen algo grabado, tal vez. Voy a mirar bien cómo corre el ejemplo, pero por lo general uno asume que A y B ya vienen precargados. Siempre que yo quiero cargar algo en A, enciendo load A. Siempre que quiero cargar algo en B, enciendo load B. Y dependiendo de la operación que yo quiera que ocurra, le doy function, la que yo quiera. Esta parte sí es la que quiero que esté muy clara
y es, imagínense que yo tengo, voy a hacer el dibujo acá. Yo tengo acá un edge y tengo acá otro edge. En cada uno de estos edges, en este y en este, es donde literalmente los dos registros van a operar. Los registros cambian. Tan pronto yo llegue al flanco de reloj, los registros van a cambiar. Y la ALU va a operar en este espacio de tiempo. La ALU opera en este espacio de tiempo, entre los flancos. Yo hago un flanco de reloj, se carga A, hago la operación y el resultado queda aquí y llega otro flanco de reloj y lo cargo en B o hago lo que yo quiera hacer. Este diagramita puede ser el diagramita más importante de toda la unidad, porque si yo entiendo la separación que hay entre los elementos secuenciales como estos que graba memoria y los elementos combinacionales y cómo ocurre a tiempo, para mí va a ser más fácil programar lo que ocurra aquí. Entonces, vamos a hacer la primera tarea. En la primera tarea, bueno, yo quiero hacer sumar A con B y grabar el resultado en A. Después quiero restar y después quiero hacer la OR. Yo pudiera decir que cada uno de esos tres pasos son tres estados. La unidad pasada ya vimos una máquina de estados, donde en el primer estado acá hago la suma. En el primer estado hago la suma, que es el de la izquierda, en ese 0. Entonces yo acá puedo decir, acá hago add, en la B hago subtract y en la 3 hago la OR. En cada uno. Hago la primera, brinco a la segunda, brinco a la tercera. Hago la primera, hago la segunda y brinco a la tercera. Y repito. Ese sería como el diagrama de cómo fluye lo que está ahí. ¿Y cómo lo defino? ¿Cómo hago yo eso? Yo necesito primero empezar cada uno de los estados. Yo ya les dije que acá tengo un estado S0, S1 y S2. Tengo tres estados. El primero suma, el segundo resta y el tercero hace la OR. Yo quiero entonces tomar decisiones basado en el estado 0, tomar decisiones basado en el estado 1 y tomar decisiones basado en el estado 2. Para eso yo hago esta tablita. Es muy parecida a las tablitas que nosotros ya conocemos. Es básicamente la tabla de una máquina de Mealy. Ustedes se fijan. En la máquina de Mealy yo defino cuál es mi estado presente. Mi estado presente es 0, 0. ¿Cuál sería el estado siguiente? Pues de 0, 0 paso a 0, 1. Cuando estoy en 0, 0 y paso a 0, 1, entonces en este estado presente yo lo que quiero es sumar. En este estado presente yo quiero sumar. Yo aquí quiero restar y en este quiero hacer una OR. Yo sumo, yo resto y hago una OR. En el paso de sumar, como sumo, la función debe ser 0, 1, 1. ¿Sí? 0, 1, 1, si yo voy a la tablita, 0, 1, 1 me representa la suma. Si nos vamos para arriba lo vamos a ver. Pero en el componente de la ALU me representa sume. Este me representa resta y este me presenta la O. Entonces, lo primero que hago en este estado es cargo A, que A se cargue con el valor. Una vez A esté cargado, esta labor de cargar A ocurre en este flanco de reloj. Luego de eso, pasa al siguiente flanco de reloj y en este lapso de tiempo, entre un flanco de reloj y el otro, ocurre el add. Entonces yo tengo que dejar ese dato listo para todo ese rango de tiempo que está. Yo por eso pongo un load igual a 1. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? El dato se graba en A, se suma y ya el dato queda listo para el siguiente intervalo de reloj. Eso es todo lo que hace. Por tanto, yo lo primero que hago es defino mi función de suma e inmediatamente le digo lo que sume me lo va a guardar en A. El pin de load A lo pongo en 1. Yo estoy haciendo la unidad de control utilizando una ROM. Esta tabla que ustedes están viendo es una ROM, es una memoria ROM. El siguiente estado viene siendo 0, 1 porque es secuencial. En el estado 0, 1 que es resta, pongo la función de resta y cargo en B, que esas son las instrucciones que les leí antes. Y en el estado 1, 0, que es la OR, pongo la OR y lo cargo en A. Son todas estas instrucciones. Esta y esta. Y además de eso, la lógica del siguiente estado de una vez la manejo aquí. La misma ROM se encarga de manejar
la lógica de las salidas y la lógica del siguiente estado en toda la misma memoria. Entonces, si literalmente yo voy a la memoria como tal, me meto en las entrañas de la memoria, yo voy a ver esta secuencia de bits 01, 011, 10. En la posición de memoria 00. Y así sucesivamente yo voy grabando esto en una ROM. ¿Alguna pregunta? Dime. Las instrucciones dicen que son 3 pasos, ¿cierto? Yo estoy sumando A y B, ¿cierto? Yo sumo A y B. A esto acá, es importante también mencionar eso, paso el flanco de reloj, sumo, y aquí es donde grabo el resultado en A, ¿ok? El resultado de la suma lo voy a grabar en A. Yo pongo la bandera, a ver, yo te explico acá. Yo pongo la bandera aquí en rojito. Por aquí en alguna parte de la lógica, paso el flanco de reloj, aquí en alguna parte de la lógica, yo voy a poner aquí la señal load A. Lo que se me demore la memoria en operar. Y tan pronto esté aquí el load A, va a estar listo cuando llegue el siguiente flanco de reloj. Y acá es donde va a grabar, va a tener el dato ya grabado. Entonces yo ejecuto la suma y el resultado lo grabo en A. Cuando llega el siguiente flanco de reloj, ¡pum!, lo pongo en salida. Sí, ya estamos asumiendo que A y B ya tienen un valor puesto por defecto. Dime. ¿Se puede? Se puede. Yo puedo decir load A y load B. Si yo tengo el número, si en este puerto, si acá tengo el número 8, ese es yo, ambos van a quedar con el 8. También se puede, no hay problema. No son excluyentes. No son excluyentes. ¿Alguna otra pregunta? Dime. ¿Cómo? A es un input. Load A es un input. Es una bandera es una bandera de mensaje para yo indicarle al flip-flop A que grabe un dato. O sea, A es un flip-flop cuyo puerto de entrada su puerto de habilitación se llama load A. Es diferente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, vean que básicamente yo cojo y digo, tengo un dato, vamos a arrancar con algo, para que lo tengan en contexto de lo que está ocurriendo. Tengo un dato, voy a decir aquí que hay un 3 y que hay un 4. Así arrancó el sistema. El sistema arrancó así, prendió y prendió así. Entonces, yo lo primero que hago en el paso 1 es sume A y B. Entonces pongo aquí esta operación suma, que la tabla me dice que es el 011, me dice 011, voy a tener aquí un 7, por tanto tengo un 7 aquí. Esto ocurrió en la parte combinacional del tiempo. O sea, en ese momento vamos aquí, vamos en esta parte combinacional, en la parte de la derecha donde dice ALU. Cuando llegó el siguiente flanco de reloj, vean que yo ya tengo el load A por la tabla que hicimos anteriormente, ya es igual a 1. Entonces, cuando este flanco de reloj llegó, este load A es igual a 1 y el 7 inmediatamente me va a quedar grabado ahora aquí. ¿Listo? Si yo hago la siguiente, entonces yo ahora le digo reste. Entonces ahora cuando estoy ahí, resto A con B y pongo el resultado en B. La operación de resta, según esta tabla, es la 010. Entonces ahora ya no pongo 011, sino que pongo 010. Y ya no voy a grabar el resultado en A, voy a grabar el resultado en B. Entonces, noten ustedes que llegó el flanco de reloj. Entre este rango de tiempo, yo cambié al 010 por acá en alguna parte, por acá en alguna parte puse un 010 en el function y eso inmediatamente combinacionalmente me cambió la salida de tal forma que esto se volvió un 3. O sea que por acá en alguna parte de esto se volvió un 3, en alguna parte de esa línea temporal, y ya tengo el 3 listo y ya tengo el load B listo. Como ya tengo el 3 listo, que es el dato de entrada, vamos a borrar este de aquí, ya es el 3, y ya tengo el load B listo, tan pronto me llegue el nuevo flanco de reloj, que es este de aquí, ya esto no vale 4, ya esto vale 3. Listo. Y finalmente hago lo mismo
que es la última operación que me dice que haga OR A con B. Si tengo 7 y 3, ¿cuánto vale la OR de 7 y 3? Eso también puede ser pregunta de examen. ¿Cuánto vale la OR de 7 y 3? ¿Qué creen? Digan un número. 0, no vale 0. Acuérdense que cuando yo les digo la OR entre 7 y 3 es bit a bit. No. La OR es bit a bit. ¿Ok? Entonces tienen el 011 con el 00, con el 00, con el 01, 0111 con el 0011. Ya. ¿Cuánto da la OR de eso? 7. 7. Eso no tiene. Todo lo que hagan OR con 1 vale 1. Eso no tiene. 1 con 0 da 1, 1 con 1 da 1, 1 con 1 da 1. Es la OR. Yo no les estoy pidiendo que sumen, es la OR. Y así sucesivamente. Entonces vean que esto es un primer paso para un datapad. ¿Cuál es el problema de este datapad? Que ya lo notaron ustedes. ¿Qué problema tiene este datapad? ¿Qué problema creen que tiene? Si yo se los paso y los pongo a hacer algo, ¿qué problema van a encontrar ahí? ¿Ah? No. ¿Qué no pueden hacer? ¿Cómo? Ah, más o menos. Más o menos. Tiene una limitación, véanlo ahí. Yo les digo, este es el componente. Hay un chip que tiene esto. Úsenlo para sumar 5 con 7. ¿Qué hacen? ¿No entienden la pregunta? ¿Cómo? No, eso no tiene ningún problema. Pero vean que la salida del AVELO está conectada hacia los dos registros. Y yo les digo a ustedes, aquí está este componente, aquí está. ¿Cómo, cómo ustedes cargarían el 5 y el 7? No tienen cómo. No tiene entradas este circuito. No tienen entradas, no tienen forma de hacer lo que ustedes quieran. No tienen la calculadora para escribir el 5 y el 7. No existe, no hay. ¿Okay? Entonces, nos toca modificar este datapad para poder soportar entradas. ¿Sí? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Si vamos a soportar entradas, bueno, todavía nos falta un poquito para llegar hasta allá, pero antes de llegar allá, de soportar las entradas, vean que ustedes, vean en los colores. Esto fue la tabla que nosotros hicimos. Azul, verde y rojo. Cada uno de esos colores que ustedes están viendo ahí, vean que a la final se puede representar como una memoria ROM. Veanla acá. Y ustedes graban en esos bits, graban literalmente los pines, ustedes definen un estándar y definen lo que quieran, ponen cada uno de los estados es una dirección en memoria, 00, 01, 10, las salidas las ponen dentro de la ROM y vean que ya lo único que hay que hacer es poner el flip-flop en la mitad, que es el estado actual y el estado siguiente. Estado actual y estado siguiente. Este de aquí sería, por ejemplo, sería el 00, que es la imagen que ustedes están viendo, y el siguiente estado sería el 01. Sería algo así, perdónenme, es al revés. El estado presente es 00 y el estado siguiente sería el estado 01. Y así, esa es la que se encarga de manejar la secuencialidad. Recuerden que la ROM es combinacional y para hacer una máquina de estados necesitan el registro de por medio. Ok. Ya de ahí ustedes sacan cada uno de los pines. Sacan el load A y sacan el load B, sacan el de función que es el de 3 bits y sacan los 2 bits que son para el siguiente estado. Todo lo sacan de la ROM. Esto no tiene nada que ver, no me interesa.
Entonces, ahora vean esta nueva modificación de Datapath. Y casi que aquí es donde vamos a residir el resto de lo que nos queda de clases. Yo creo que este tema lo vamos a terminar antes del miércoles. Ahora tenemos la capacidad no solo de recibir datos de entrada, sino que tenemos la capacidad de enviar datos a la salida. Si yo quiero cargar un dato, si yo quiero meter un dato en el registro X, por ejemplo, yo simplemente pongo el número aquí, qué sé yo, 0100, ese número pasa aquí, activo impas, el número pasa aquí, activo X y ahora el número pasa aquí y ahora en el siguiente flanco de reloj meto el otro número 0011 y lo puedo meter aquí y aquí tengo el 0010 y el 0011, ya están los dos registros cargados, los puedo sumar y el resultado puedo decidir si lo mando de vuelta a un registro o si lo mando al mundo exterior. Ya tengo entradas y tengo salidas. Este va a ser el procesador más sencillo que ustedes puedan ver. El procesador más simple que ustedes puedan ver es este que está acá. Puedo grabar datos y con esos datos grabados puedo ejecutar operaciones. Pienso yo, a juzgar por lo que veo en este instante, que ya veo como, ya Sebastián ya ha metido como 3 goles de cabeza ahí. Pienso yo que es prudente que dejemos la clase aquí, porque ya lo que sigue de acá sí requiere alta concentración. Estamos ya miércoles, todo el mundo está pensando en Pau. Entonces dejémoslo ahí. Y ya el lunes ya miramos el tema con más calma. Yo aspiro a que puede que hasta el mismo lunes podamos terminar este tema. ¿Okay? Eso sería ya todo por hoy. Y bueno, feliz acción de gracias. No, no olviden por favor hacerlo del COE. Eso falta, van poquitos. Por favor. Por favor.